Hola, ¿qué tal amigos? Soy Richard de Tarot Las Cartas No Mienten y como había prometido lo que es en el Super Chat, iba a hacer lo que es una lectura bonus para el signo de Cáncer, ya que me lo habían solicitado lo que es en el directo. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. No te pierdas el video que estoy colgando sobre la situación de la salud de Cristian Nodal. Hoy día, después de tu video, corazón, voy a estar colgando el video de Cristian Nodal. No te olvides, ¿vale? Si tú me apoyas, yo te apoyo, mi querido Cáncer. Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales, vamos a dejarnos llevar por las energías, tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Papá Dios y al universo. Voy a empezar con el tarot Z, ¿vale? Pero antes de esto, nos vamos a recargar de buena energía. Cierra tus ojitos. Si estás con cascos, con auriculares, te recomiendo que te lo quites porque a veces el sonido puede ser un poco molesto, es muy directo. Empezamos. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude. Muy bien, mi querido Cáncer. Cariño, ¿últimamente te cuesta conciliar lo que es el sueño? ¿O estás soñando constantemente con una persona que quizás ya no quieres saber nada de él o de ella? No todo tiene que ser amor de pareja, ¿vale? Para algunos de ustedes puede ser una persona de elemento fuego, como también puede ser una persona de elemento aire. Pero al margen de esto, existe la energía de una persona en concreto que prácticamente te está atrayendo con la mente. A lo mejor de una forma inconsciente, tú vienes escuchando una música que te recuerda a esta persona, o sueñas con esta persona, o de repente ves su nombre por todos lados, pero alguien te está atrayendo con la mente. No todo tiene que ser pareja. Vamos a ver, carta guía, carta consejo, pero antes de esto voy a sacar signos. Mi querido Cáncer, cariño, vamos a ver. Mi querido Cáncer. Me sale un Libra, me sale Piscis o Acuario, Cáncer, cierras con un Aries. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Iniciales, mi cangrejito, vamos a ver. Iniciales, mi cangrejito, a ver qué me dice. La letra T, la letra M o W, la letra V y la letra G. Carta guía, carta consejo con el tarot Z. Que Dios y universo me ayude, que Dios y universo me ayude, que Dios y universo me ayude. Vamos a ver, Cáncer. Me sale la carta, cariño, de la templanza. Curiosamente, mira que he barajeado el mazo. Esta carta me salió también lo que es en la lectura que lo he hecho a Cristian Nodal. Bueno, quiero que te fijes bien. Si te das cuenta, aquí hay una pareja. Detrás hay un ángel, cariño. Pero detrás de ese ángel es como si estuviera ardiendo todo en llamas, mi querido Cáncer. Aquí el hombre, si te das cuenta, está mirando lo que es al suelo. Quiere decir que está avergonzado. También puede ser lo que es mujer, da igual. En cuestión de energía, no clasifica género. Con esto que te quiero decir, cariño, hay una persona que se siente avergonzado, avergonzada, posiblemente de sus actos, y ahora se da cuenta. Y como tenemos lo que es la carta de la templanza, posiblemente quiere saber de ustedes, o quiere retomar el contacto con ustedes, cariño. Esta persona, mi querido Cáncer, tranquilamente puede ser que ahora está pasando por una mala situación. Por eso que se acuerda de ustedes, cariño. A lo mejor ha terminado lo que es una relación, a lo mejor se da cuenta que no funcionan las cosas con esa persona,
A lo mejor, cariño, por su forma de ser, todo el mundo le da la espalda y se acuerda de ustedes si es un amigo, una amiga, un familiar. Pero esta persona, cariño, quiere recuperar otra vez lo que hubo entre vosotros dos. Sea amistad, sea relación, sea comunicación de familia. Alguien se siente avergonzado y avergonzada por sus actos. Vamos a ver, ¿qué más me dicen? A ver. Vamos a ver, cariño, el oráculo de la bruja novata. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido Cáncer, dice, independencia, cariño. Muy bien. Los gatos son muy independientes, ¿no? Mire el oráculo corazón. Vale. Hay un personaje que quiere recuperarte. Pero posiblemente tú, mi querido Cáncer, me dices, ¿para qué viene ahora Richard? ¿Para qué? Si simplemente yo ya he cerrado ese capítulo de mi vida. ¿Para qué esta persona quiere ponerse en contacto si ahora estoy conociendo a una persona mejor? ¿Por qué lo sueño a esta persona si ahora soy feliz con alguien nuevo? Porque siempre funcionan así las energías, cariño. Cuando tú ya no quieres saber nada de una persona, es cuando esa persona siente que te está perdiendo y te busca. Yo lo que siento, Cáncer, aunque él o ella vuelva a tu vida, tú ahora no estás preparado o no estás dispuesto o dispuesta a tener otra conversación, otra oportunidad o buscar de repente contacto con ellos o con ellas. No quieres. No quieres, cariño. Siento que muchos de ustedes me dicen, Richard, es que va a venir para darme otra vez dolor de cabeza, para que otra vez esté con sus inseguridades, para que me haga sentir mal. No quiero que vuelva esta persona. Pero esta persona, cariño, te está pensando. Y cuando esta persona, como la energía en estos momentos está muy fuerte, que no te llame la atención que en algún lugar, en algún momento, tú coincidas con él o con ella. Que no te llame la atención. Pero todo es libre albedrío, Cáncer. Al fin y al cabo, tú tomas la decisión si conversar con él o con ella o simplemente ignorar. Pero esta persona, cariño, te está llamando con la mente. Vamos a ver qué más me dicen, cariño. El tarot urbano, mi querido Cáncer. Mi querido Cáncer, el tarot urbano. Vamos a ver. Me dice, la reina de espadas, cariño. Es curioso. Siento, mi querido Cáncer, que es como que esta persona, cada paso que da en su vida, ya sea trabajando, estudiando o cualquier cosa que esté realizando en su vida, siempre te está recordando. 24 horas al día, o cada vez que está despierto, cariño, siempre te está recordando esta persona. Esta persona a veces, cariño, se pone como a escribir en el WhatsApp o a escribir lo que es una carta o un correo. Está como ya decidida a enviarte el mensaje. Y luego se echa para atrás. A lo mejor en algún momento tú me dices, Richard, un día entré a ver su conexión y me di cuenta que me estaba escribiendo. Y pues tú te emocionaste en ese momento, cariño, y nunca llegó el mensaje. Nunca llegó el mensaje, cariño. ¿Por qué? Porque esta persona tiene como esos arranques de entusiasmo, cariño, de decir, ahora lo hago, ahora me pongo en contacto con Cáncer, estoy decidido, y luego, cariño, se arrepiente, se echa para atrás. Porque aquí, muchas veces, está dispuesto o dispuesta a ponerse en contacto contigo, pero se echa para atrás porque se queda mirando al cielo, cariño. ¿Qué hago? ¿Lo hago o no lo hago? Vos saca más cartas, a ver, corazón. Puede ser una persona de elemento aire con la cual tú estás librando. Uy, especialmente los libras, cariño. Uy, los libras te van a volver loca, te van a volver loco, cariño. Se lo piensan todo, corazón. Dice, vamos a ver, cariño. La reina de oros. Esta persona muchas veces, mira,
Muchas veces cuando está de repente, yo qué sé, cariño, de vacaciones con la familia o en su pueblo, en la ciudad, le viene el recuerdo cuando vosotros tenían contacto, comunicación, cuando salían, cuando todo marchaba bien. Es como que en estos momentos él o ella está sus sentimientos a flor de piel. Te recuerda constantemente y se pregunta, ¿qué será de tu vida? Si serás feliz, no serás feliz, si tú de repente lo recuerdas, lo has olvidado. Porque mira, cariño, está mirando lo que es en la ventana. A lo mejor pareja que ve o relaciones que ve, automáticamente le llega a su cabeza, cariño, la historia que ustedes dos tuvieron. Y algunos de ellos, cáncer, algunos de ellos ya tienen lo que es una edad. No, algunos puede ser que recién están empezando, porque aquí también hay una imagen de una persona muy joven, cariño, pero algunos de ustedes, esta historia, a lo mejor me dice, Richard, tengo 40, tengo 50 años, y siempre está así, nunca cambia. Es que cariño, árbol torcido, aunque lo pongas un tronco, jamás endereza, cariño. Pero te recuerdas. A lo mejor esta persona, cariño, hasta está jubilada, pero te recuerdas. ¿Qué hubiera sido si yo me hubiera lanzado a cáncer? ¿Qué hubiera sido si hubiera apostado por la relación? Cáncer será feliz. Algún día nos volveremos a encontrar. Algún día cáncer me llamará. Vamos a ver, otra cartita, cariño. La carta de la abundancia o el 3 de bastos. Sale mucho de fiestas, sinceramente. Sale mucho de fiesta, trata de conocer muchas personas. A lo mejor tú ves en las redes sociales que esta persona sale de fiesta, está con la Lupe, está con Pepe Lucho. O sea, como que está tratando de aparentar algo que no es. Lo cuelga, cariño, de repente en su estado, en su Facebook, en su Instagram, en cualquier red social. Lo cuelga, cariño. Pero esta persona, cariño, no encuentra lo que está buscando. Porque es como que estuviera buscando una historia que les lleve al recuerdo de la historia que vosotros dos han tenido. No encuentra. Mira, aquí sale mucho de fiesta, cariño. Mucho de fiesta. Está buscando algo que le recuerde. Pero mira cómo termina. El diablo, cariño, en aventuras. De repente, yo que sé, pareja de una noche, cariño. Termina prácticamente bebiéndose todo, frustrado, frustrada. Al final termina solo y sola en su baño. Corazón. Porque termina con la carta del diablo. No encuentra una relación real. No encuentra. Esta persona, cariño, a lo mejor tú te has enterado y me dices, Richard, pero yo me he enterado que está saliendo con alguien. Y luego a la otra semana, cariño, ves que está con otra persona. O sea, él o ella intenta ser feliz, intenta tener una relación, pero no es feliz. Y si está con alguien, si tú me dices, Richard, ya se comprometió con una persona, tenlo por seguro, cariño, que su pareja es la persona más cuernuda del mundo. Es más cuernuda del mundo, porque se metió con él o con ella simplemente para aparentar o porque no le gusta estar solo o sola. Porque fíjate, si te das cuenta, cariño, este personaje detrás, fíjate, tiene cuernos. Como tiza está pintado atrás. Tiene cuernos, cariño. Este personaje, corazón, no va a ser feliz jamás. No, no. Está con alguien, parece como que para aparentar. Parece como para que la sociedad no le critique. Ha sido como un escape. A lo mejor como una ayuda económica. ¿Por qué no, cariño? Pero no es feliz con esa persona. No, no, cariño. La pareja que tiene actualmente es la persona más cuernuda del mundo. Y lo siento por él o por ella. Respuesta en el tarot egipcio. Cáncer. Mira, el loco, cariño. Mira el loco, corazón. Para de flor en flor. Para picando aquí, picando allá, cariño. Vamos a ver, vamos a ver. También representa un Libra. Dos grupos. Tú pregunta lo que quieras, cariño. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Ahora.
Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del carro es un sí, tu signo, Cáncer. Opción 2, la carta del juicio es un sí, Piscis o Acuario. Vamos a ver qué te quieren decir tus ángeles, cariño. Que Dios del universo me ayude. Que Dios del universo me ayude, mi querido Cáncer. Escucha, cariño. Reina de agua, tu elemento, mi querido Cáncer. Tierna, comprensiva, paciente y cariñosa. Tus relaciones alcanzan un nuevo estadio. Confía en tu intuición. Cuida de los otros y de ti mismo, mi querido Cáncer. Vale. Va a haber un cambio en los acontecimientos. Si tú estás en pareja, pero sin embargo, hay una persona en tu mente, cuando te dice cuida de ti mismo, cariño, tú sabes que él o ella lo va a fastidiar. Tú sabes que esta persona, cariño, no cambia. Y posiblemente tu intuición te lo dice. No vaya a ser que vas a querer renunciar a todo lo que tú has logrado para apostar por ellos y luego ellos, cariño, te dejen y pierdas soga y cabra. Si tienes una persona que te valora, que te respeta, que te quiere, cariño, ¿por qué te quieres complicar la vida? Me dicen con esta carta. Va a parecer, cariño, pero va a parecer para hacer daño, sinceramente. Pero bueno, tú tienes la última palabra, mi querido Cáncer. La última palabra. Pero no te compliques la vida, sinceramente. Vamos a ver, corazón, qué me dice en el tarot de la New. Que Dios del universo me ayude. Que Dios del universo me ayude. Luego voy a preguntar economía. Que Dios del universo me ayude. La carta del 3 de bastos. La carta del 3 de copas. Ay, mi querido Cáncer. Parece como que te entra por aquí y te sale por aquí. Es como que yo te estuviera diciendo, Cáncer, no te compliques la vida. Y es como que tú me dijeras, Richard, lo quiero a él. Lo quiero a ella, quiero dominarlo, quiero hacerlo mía, quiero hacerlo mío. No hay otro hombre, no hay otra mujer para mí. Porque ¿sabes qué va a pasar, Cáncer? Aunque tú en este momento vayas de diva, vayas de diosa o de Dios, cariño, yo no voy a caer con esta persona. Tú vas a caer, cariño. Tú vas a caer. Y espero que me digas, Richard, no he caído, y me hagas callar la boca. ¿Por qué? Porque tenemos la carta del 3 de bastos. Viene una persona, cariño, que tiene el arte de la seducción, conoce tus puntos débiles. Y la carta del 3 de copas, ¿qué representa, cariño? Aparte de amistades, relaciones ocultas. ¿Y por qué son relaciones ocultas? Porque estás al costado de la carta del 3 de bastos. Entonces, a pesar que te digo, Cáncer, no te compliques la vida, a ti simplemente, cariño, lo único que quieres es sufrir. Es esto. Tú sabes lo que hay. Tú sabes que esta persona, cariño, aparece y desaparece. Y tú sabes que esta persona no se va a quedar contigo, pero eres terca. Eres terco, cariño. Y por eso, corazón, mira, hasta se está poniendo aquí. Pero eres terco y terco. Un momento. Eres terco y terca, mi querido Cáncer. ¿Y qué va a pasar, cariño? Pues que al final te vas a quedar prácticamente como novia de pueblo, cariño, vestida y alborotada. Así te vas a quedar. Espero que me salga el audio bien, porque me he puesto tan nervioso contigo, cariño. Eres terco y eres terca. Vas a caer otra vez en las garras de esta persona, mi querido Cáncer, cariño. Bueno, de tantos golpes que te das en la vida, algún día aprenderás, ¿no? Digo yo. Algún día aprenderás, cariño. Vamos a continuar, ¿vale? Vamos a ver qué me quieren decir economía. A ver, espero que salga bien el audio. Vamos a ver. Economía, cariño. Vamos a ver. Me sale la carta del 8 de fuegos. Tu economía empieza a mejorar, ¿vale, Cáncer? O vas a tener una propuesta
La carta también del as de fuego. Sí, vas a tener lo que es una propuesta, cariño. Hay una propuesta nueva que te viene relacionado con el trabajo. Alguien te habla de un proyecto, de un sueño. Sí, la carta del 5 de tierra, cariño, es una oportunidad. Es ahora o nunca, o lo tomas o lo dejas, cariño. Te recomiendo que aproveches esa oportunidad. Si tienes trabajo, posiblemente te van a hablar de un trabajo también, Cáncer. La carta del 10 de tierra, cariño, mira, la abundancia. Vas a empezar poco a poco. Vas a empezar poco a poco, cariño, pero luego llega la abundancia, llega dinero en tu vida. Mucho dinero, mucho dinero. Entonces, mi querido Cáncer, si tienes la oportunidad de empezar un proyecto, un trabajo, algo nuevo, hazlo. Hazlo. Si has enviado currículo en algún lugar, cariño, aprovecha esa oferta, aunque tengas trabajo, porque hay algo bueno que te viene, mi querido Cáncer. O si tú vas a emprender algo nuevo, te va a salir bien, mi cangrejito. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Hoy es sábado. He hecho una sección y espero que se escuche bien el audio también, corazón, porque quiero que salga bien. Y si no, pues perdona si no sale bien el audio, ¿vale, corazón? Pero tenía que entregarte tu lectura. Un besito, Cáncer. No caigas en las garras de esa cucaracha. Yo sé que a veces, cariño, no sé, te va la comida exótica, ¿no? Es esto, cariño. Pero ¿por qué quieres comer carroña si puedes comer caviar? No te entiendo, Cáncer. Hasta la vista y sé feliz. Ya me contarás, cariño, pero conociéndote, caerás otra vez en las garras de tu hombre o de tu hembra, cariño. Te quiero, Cáncer. Sé feliz. Bendiciones de corazón.